Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio también requiere de su apoyo, de su generosidad para tener recursos y hacerle frente a esas grandes tareas como son las de formar jóvenes en alto riesgo, jóvenes que van al crimen y que alimentan la delincuencia. Fíjense por dónde andamos, señores, las academias de béisbol asaltadas. Oiga por dónde que anda la delincuencia. Mientras las autoridades hablando con cifras, la realidad le da en la cara y sigue esas jóvenes, la mayoría son jóvenes, andan locos, esa generación a lo loco, gente que no trabaja, no estudian, quieren estar en el medio, quieren usar drogas, pero eso se necesita dinero para ello. Entonces tienen que salir a atracar. Esos son esos jóvenes que han sido absorbidos por el crimen, por la delincuencia, o la sociedad deformada que hay para esa, que se convierte en almácigo para ellos, como tantas veces señalamos. Los salesianos luchan para sacar a camino a muchos jóvenes, pero no dan abasto, porque son demasiados. Me imagino que está saturado el Santo Domingo Sabio, porque imagínense ustedes, es el país que está abatido por estos
antisociales como se van formando, señores. Fíjense, hoy leí yo una noticia de unos niños, unos adolescentes, mejor dicho, no niños, de dos liceos, dos bandas, organizadas por estudiantes de dos liceos, pero asesinados y mandándose, qué sé yo, reyertas con armas y todo, se desafían y se pelean. Eso es en las escuelas, dentro de las escuelas. ¿El Santo Domingo sabio puede con ello? No. Por eso yo he hablado en esta semana de los reformatorios. Yo creo que hay que volver a aquellos reformatorios, porque el mejor reformatorio es La Guardia para esos muchachos. Pero usted no va a llevar a una academia militar estos elementos porque son muchachos que van muy deformados. Entonces lo ideal es un reformatorio. Porque en el reformatorio el muchacho se le da una disciplina militar, como se dice. Pero se le enseña un oficio de carpintero, de plomero, de electricista. El muchacho cuando sale de ahí, pues sale reformado. Yo creo que esas escuelas, no escuelas, sino esos centros reformatorios debieran volver. Con la dureza, tal vez de la dictadura, no es necesario, pero con el rigor del prebote, del hombre que está ahí, como dicen, dando las órdenes con fuerza. Porque fíjense cómo el Bukele tiene, claro, tiene una pax, es lo que ha logrado en El Salvador, la pax romana, como se dice. Porque él ha decidido detener todo el que sea o tenga sospecha de ser, o aparente serlo, delincuente, está preso. Entonces ha hecho unas macrocárceles en El Salvador y se permite guardar ahí, como se dice, almacenar ahí todos esos esquejes del vicio, esas estacas del vicio, que si usted la pone en lugar de buen ambiente para ella germinar, o mejor dicho, enraizar y sacar sus brotes, crecerían. Y la sociedad salvadoreña, hay que decir que estaba prácticamente tomada por la delincuencia. Y entonces aquellos jóvenes o se reforman o mueren ahí. Yo no sé cuál será el destino que le dará el régimen, pero la verdad es que tiene a todo el mundo allí. Prácticamente el crimen lo tiene enjaulado. Pero aquí hay que ir a esos reformatorios. Esos muchachos hay que sacarlos todos de esa escuela, de los liceos. Todo el que tenga relación con esas bandas deben ser sacados de las escuelas y mandarlos a escuelas reformatorias como aquella que había en la era de Trujillo. Que repito, no hay que darle el rigor que tenía el régimen porque uno sabe que aquellas cosas eran demasiado duras. Pero se le busca la vuelta de cuando haya que darle su vejigazo al muchacho, también hay que darle su vejigazo y que no se meta en esta sociedad civil y todo esto. Cuando hay que apretarle la muñeca al muchacho, porque de la única forma que entienden. Vamos a estar claros. Bueno, pero de todas formas hay que ayudar el Santo Domingo Sabio, que es un verdadero refugio para estos jóvenes que todavía no están, me imagino, a niveles tan, diríamos, tan avanzados delincuencialmente hablando, y que tienen la sociedad nacional, está manos arriba. Repito, esa situación de las escuelas de béisbol, el gobierno tiene que ponerle freno a esto. El gobierno luce como si fuera superado por la situación nacional y eso es peligroso. Pasó con Salvador Jorge Blanco. A Salvador Jorge Blanco, su régimen lo sobrepasó, la situación nacional pasó el régimen, sobrepasó el régimen de Salvador Jorge Blanco, y lo vimos en el 84 como aquella reacción del gobierno tardía. Y cuando vino a sacar, como dicen, cuando vino a esgrimir el poder, el arma, entonces tuvo que ser en forma verdaderamente irrespetuosa con las normas del Estado de Derecho. Pero
había que frenar entonces ya lo que había avanzado como un verdadero tsunami, como se dice, o terremoto social. Y señores, había que ver aquellos asaltos, aquella delincuencia, no protestando por la situación nacional, sino aprovechándose de esas protestas, de toda esa ebriedad callejera, de ese colectivo, aprovechándose entonces para robar los negocios. Y aquello fue verdaderamente zanjado, como dicen, a plomo. El gobierno tuvo que tirar mucho plomo y así se le buscó un freno al desenfreno, pero uno no quisiera que las cosas tengan que llegar a esos niveles. El gobierno hoy luce que puede ser superado por la situación nacional, porque esos robos a esas academias, eso hay que pararlo en seco, porque si no, imagínense ustedes una empresa, una industria como es esa, sin humo, unas empresas que le dan vida a la zona, le dan vida a los jóvenes, a las familias de esos jóvenes, que la mayoría son de clase humilde, y que entonces esas academias tengan que despegar de aquí para ir a otros países del área tal vez más tranquilo, más, qué sé yo, más respetuoso de la inversión, qué sé yo, del negocio serio, de la actividad, además deportiva, que más todavía, instructiva. Bueno, hay que ponerle freno al desenfreno. Bueno, hay que invitar a los dominicanos y dominicanas que quieran hacer negocio con el Banco de Reservas, que comience usted a pagar, oiga eso, en febrero del 2024, hasta 90% de financiamiento, 7 años para pagar, modalidad de cuota móvil, señores, préstamos, vehículos híbridos y eléctricos, 6 meses, 6.82% la tasa, a 1 año 7.82%. A 3 años, 9.8%, y a 5 años, un 12.8%. Vehículos de uso personal, 7.82 a 6 meses, 8.82 1 año, 11.8 3 años, 12.8 a 5 años. Vehículos usados, 1 año, 12.50% la tasa de interés, a 1 año, para 2 años 13.50. Vehículos comerciales a 1 año 11.82 y para 2 años 12.82. Así que para ser uno de los ganadores, además participa porque tiene unos premios. Primer año de cuota del préstamo, bono de combustible de 10,000 pesos, tintado de vehículos, nanocerámica, brillado de vehículos Ceramic Coat, PPF, rotulación, vehículo comercial, GPS para flotillas de vehículos comerciales, combustible por 1 año en las gasolineras Next y un kit paso rápido seguridad vial. Para más información, detalle de los premios, visita www.banreserva.com Expo Móvil. Bien. Eso que yo acabo de leer, señor, es las condiciones en que se otorgarán esos préstamos, la facilidad de préstamo para la Expo Móvil del Banco de Reservas, señores, que es una verdadera oferta para el que tenga la intención de comprar un vehículo nuevo o usado en muy buenas condiciones. La Expo Móvil del Banreserva es del 19 al 22 de octubre, es decir, desde ayer jueves, hoy viernes 20, 21 que es sábado y 22 que es domingo. 4 días de feria de Expo Móvil y me parece que es una buena oportunidad para que los dominicanos y las dominicanas puedan adquirir, y los extranjeros que vivan aquí también, que están ya domiciliados acá,
puedan adquirir vehículos en las condiciones que ofrece el Banco de Reservas en su Expo Móvil desde el 19 al 22 de octubre. Aproveche esa oportunidad. Bien, entonces, vamos a ver. Hoy, yo vi un tuit donde aparece el señor expresidente de la República, Danilo Medina, por San Pedro de Macorís, arengando a los partidarios o seguidores o simpatizantes o militantes del Partido de la Liberación Dominicana. Y él le dice a los dominicanos y a todos los presentes ahí que el que esté agradecido de los favores que él hizo y que hizo los gobiernos del PLD, que se lo devuelvan ahora, que le vayan a votar. Es decir, esa actitud, esa convicción de tener la idea de aquel jefe omnipresente o omnisciente, omnipotente, aquella especie de Dios vivo que se dedicó a construir su nombre sobre la base de ser el presidente bondadoso. Voy a repartir 60,000 millones de pesos para construirme un nombre. Siempre nosotros dijimos, esa es una actitud que el presidente Medina lo que busca es construir su nombre, hacer de su nombre, con ese ejercicio de autocomplacencia, hacer de su nombre un nombre eterno en la historia dominicana, política, pero al mismo tiempo garantizarle toda una estancia en el poder sin salida hasta que le diera la gana de gobernar el país. Porque se iba a convertir en el hombre necesario. Pero resulta que Danilo Medina salió del poder. Cuando él estaba en esa actividad de visita sorpresa, que yo siempre le llamé visitas furtivas, porque la visita sorpresa, si usted llega al campo un domingo, usted va a encontrar a la gente común, corriente, el campesino, el que trabaja la tierra principalmente, pues no todo el campesino es agricultor. Pero el que trabaja la tierra generalmente no se ha cambiado de ropa, todavía tiene barba, anda tal vez con la misma ropa de trabajo, pero se va a la parcela, regresa a su casa, se puede dar su baño, sale y bien. Y en la tarde generalmente sale cambiado el hombre, como se dice. Pero cuando usted veía estas actividades de visita sorpresa, usted veía a la gente muy organizada, las sillas bien puestas, la gente muy bien arreglada, las damas arreglada de su salón y su mejor vestido para la oportunidad de estar con el presidente de la República en un ambiente muy acogedor, no de enramada de campo, porque las visitas sorpresas son a enramadas de campo, estas no, eran verdaderos salones. ¿Por qué? Porque eran avisadas, eran arregladas. Entonces se le puso el nombre de visita sorpresa como por la propaganda y por la autocomplacencia y para vender al exterior como lo hicieron. Que hasta el Papa lo acogió y las Naciones Unidas. Señor, el presidente dominicano aparece los domingos en los campos y es un hombre que está de lleno en la periferia. Es un hombre que todavía tiene esas vivencias comarcales. Es el hombre que viene del campo más profundo, de esas tripas del bosque rural más alto de allá, de las montañas, de la sierra qué sé yo, de la cordillera meridional, en las
estribaciones de la cordillera meridional, en Bohechío y la zona de Padre la Casa, Bohechío, esa zona ahí, o Ato, ¿cómo se llama el lugar? No recuerdo cómo se llama, Arroyo Cano, de donde él es su oriundez de campo. Pues el señor, esas vivencias comarcales, quiso venderlas y como un pago de a esa deuda social que tenían las comunidades, se interpretó así en la FAO y en Naciones Unidas. Se interpretaba, el Vaticano incluso, que es un hombre de la periferia, el Papa Francisco, pues también lo impactó, pero todo era un juego de palabras, un juego de acciones para lucro personal. Su nombre figurase en la historia dominicana como el presidente más bondadoso y el hombre que estaba haciendo la obra social que nunca antes ningún gobernante había emprendido en el país. Vamos a una pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cuando esas visitas sorpresas estaban en su apogeo, nosotros decíamos, presidente, hay que ver las cosas, no lo que usted hace ahí, entregando dinero, sino qué ocurre con lo que usted hace, que es lo importante. Porque yo le decía desde aquí, señores
y todo el que ha seguido este programa sabe que nosotros nos cansamos de decir eso. Presidente Medina, usted lo que le está dando vida, le está dando dinero a directivas. Todo ese dinero se perdió, el de la visita sorpresa. Porque ¿quiénes se lo cogieron? Las directivas. Hoy a eso es que le está exigiendo que le den las gracias y que le reconozcan esos favores. Por eso es que no tiene masa que le reconozcan los favores. ¿Por qué? Porque la mayoría de los beneficiarios de esa visita sorpresa, esos 60.000 millones de pesos que él distribuyó, se quedaron las directivas con ella, no los verdaderos productores. Por eso no es lo que usted haga, es lo que ocurre con lo que usted hace. Eso es lo importante del apoyo y del pago de deuda social. Por eso a Balaguer siempre se le recordó aquí, porque Balaguer no buscaba autoelogios, pero Balaguer no daba títulos definitivos, Balaguer lo que daba era parcelas. Pero ahora se vanaglorian, y él mismo, el señor Danilo Medina, se vanagloriaba de eso, de dar títulos. Igual que este gobierno, el mérito de este gobierno es entregar 70.000 títulos, pero no han entregado una parcela, ni han construido un canal de riego, ni una canaleta de riego por ningún lado. Bueno, limpiaron el Vigía ahora. Porque esas son las diferencias con los gobiernos. Entonces Balaguer no hacía aquello de que para ser el Dios o para que mañana, miren, páguenme los favores que yo le hice. Yo nunca oí a Balaguer diciendo eso. Páguenme los favores que yo le hice al pueblo dominicano. Y hay que ver la obra que hizo aquel caballero. Nunca oí a Balaguer ni ningún discurso, ni lo he leído. Balaguer pidiendo los favores. Cuando se fue de este país, todo el mundo sabe que cogió los dineros del Partido Dominicano y se los repartió a los pobres. Y a los choferes le compró los carros a Pedro Cayón y a, que en paz descanse, mi cuñado Pedro Cayón. Y a Luis Sánchez. Le compró los carros y se los repartió a los choferes. Entonces Balaguer se fue, pero Balaguer cuando regresó no le pidió eso a los choferes. Miren, devuélvanme esos favores que yo hice por ustedes cuando yo me iba al exilio. Nunca Balaguer habló de eso. Pero la gente sí reconoció que Balaguer hizo eso. Entonces puso la esperanza en Balaguer, en que Balaguer era un amigo de los pobres. Y ahí están los ejemplos. Las parcelas para los pobres, los canales de riego para los pobres, la cuota aparte para los pobres, por los canales de riego. Las viviendas para los pobres. Entonces ahí están los barrios de Balaguer. Pero Balaguer nunca le reclamó a esa gente, páguenme mis favores. Señores, yo y a Danilo me dicen, eso es una vergüenza. Pero es por eso, porque hacen las cosas y creen que hacerlas, porque la hacen y ya. No miden lo que ocurre. No se dan cuenta que Balaguer fue una especie de cirujano de hierro del caciquismo rural dominicano. Y estos presidentes de ahora no tienen esa osadía, ese coraje, no lo hay. Fíjense bien, este gobierno ha entregado 70.000 títulos, dice el presidente, su mérito, pero no han entregado una parcela de tierra a ningún parcelero, porque no creen en eso, en reforma agraria. Pero es muy cómodo dar un título. Eso hacía Danilo Medina también, repartiendo dinero. ¿Y qué le importaba? ¿Dónde está? Se fue del poder y dejó el plátano a 30 pesos. Omar Benítez, que era el ministro de él. Entonces igual también, los dos son productores de plátanos. Los dos ministros de Agricultura son productores de plátanos. Qué coincidencia. Y el plátano a 30 y a 35 pesos la unidad. Nunca lo van a bajar, porque si ellos viven de eso no lo van a bajar. Oigan por dónde vamos. Oigan por dónde que vamos, señores. Dios mío. Pues bien, hoy, y derivando a la parte política, porque el señor Danilo Medina todavía no ha alegado, por ejemplo, que han querido reducir su figura política, porque el gobierno no ofreció las informaciones de la visita sorpresa. Por tanto, su figura política se degradó por sí mismo, por sus hermanos y por las evidencias de todo una conspiración contra el país y contra las arcas públicas, que para nadie es un secreto lo que pasó. Yo tengo un periódico por ahí del último año de Danilo Medina,
en el Congreso hablando de esa limpieza y de la lucha contra la corrupción, oigan bien. Entonces, él se quedó con esa, diríamos, bajo la protección del gobierno de Luis Abinader. ¿Qué yo decía al principio? A Danilo Medina es el mejor aliado de Luis Abinader para la reelección. Siempre he mantenido ese criterio. Decía yo, porque el gobierno no le interesa disminuir al PLD más, y si Danilo Medina por lo menos es requerido por la justicia, investigado, eso va a dejar el PLD en una condición, en un maltrecho, muy maltrecho. Lo va a dejar prácticamente en un derrumbe, y esa gente van a ir a fortalecer a Leonel Fernández. El gobierno que hizo Hipólito Mejía, un hombre que es de lenguado, a la franca, rutinario, no, los presidentes hay que respetar. Bien. El gobierno se negó a darle la información y ahí comenzó la transparencia del gobierno vendida como una especie de bandera de lucha, comenzó a resquebrajarse. No ofreció la información que requirió el Ministerio Público sobre la visita sorpresa para saber el origen del dinero y a dónde fue a parar. Nadie supo nada, se diluyó y no se volvió a hablar más de eso ni el gobierno, porque el gobierno le interesaba promover su reelección sobre la base de tener un PLD que le hiciera sombra a Leonel Fernández. Por eso yo decía, Leonel no necesita a Danilo Medina, ya él sabe que Danilo Medina no es un hombre de negociación con él, lo he mantenido aquí. Porque Danilo Medina es un hombre muy rencoroso, está lleno de odio y de temores y de tal vez también de visión de poder mañana, creyendo que en el 28 él puede resucitar como un Lázaro. Ganando Luis Abinader y perdiendo Leonel Fernández. Porque si Leonel gana la presidencia, él es un guiñapo y el PLD va a terminar también probablemente como otro guiñapo. Si no hay alianza, porque si hay alianza, el PLD se puede mantener ganando posiciones que le mantienen vivo su militancia, sus liderazgos intermedios y bajos, y entonces se puede mantener el partido sobre la base de la oportunidad de estar en el poder, en los gobiernos municipales y en el Congreso. E incluso en algunos ministerios, porque si Leonel Fernández tiene un apoyo del PLD y gana las elecciones, entonces le puede brindar una parte a las personas que él entienda que son más confiables dentro del PLD. El danilismo quedaría muy, muy mal herido, como dicen, de gravedad prácticamente quedaría. Hoy yo leí lo que escribió Peñaguaba, José Francisco Peñaguaba. Y yo lo voy a poner ahí para que ustedes tengan una idea, porque él coincidimos en lo que yo venía diciendo hace 3 años. Dice José Francisco Peñaguaba: de manera responsable denuncio plan para romper alianza parte de la cúpula del PLD en contubernio con el oficialismo. Todos sabemos por qué. Candidatos deben unirse para evitar planes que solo buscan vender elecciones al gobierno. Antialianzas tienen razones que no son políticas. Ustedes ven, José Francisco Peñaguaba es un político muy curtido, una persona que sabe lo que está diciendo, es un político enterado, un político de primer nivel en el país, con todas las condiciones, diríamos, ganadas, condiciones políticas ganadas no solo por el nombre de su padre, porque él ha demostrado que tiene agudeza, que tiene destreza, que es un político, que sabe de amarre y de atadura y de conveniencias, y el hombre se ha destacado como un político de verdad, de fuste, un político de raza, vamos a llamar. Fíjense el criterio que él tiene, el mismo criterio que nosotros hemos venido planteando desde allá, porque Danilo Medina, decíamos nosotros, el gobierno le puede hasta atenuar los juicios. Ahí están los juicios. El juicio luce como que ya la gente ni sabe lo que es el pulpo, ni el antipulpo, ni nada. Y fíjense cómo han ido desgranando toda aquella, diríamos, aquellas victorias,
aquellas victorias dolorosas o pírricas, o mejor dicho, aquellas victorias se han convertido en victorias pírricas y hasta dolorosas para el país y la persecución de la corrupción. Y se han ido como diluyendo, esos juicios están ahí porque están ahí, pero ya la gente le perdió hasta la confianza de que pueda haber una buena justicia o que se pueda sentenciar a la gente con cierta garantía de, qué sé yo, de rigor jurídico en los juicios, en los tribunales. Es decir, ya la gente la gente ya perdió como la fe en esos juicios, pero están ahí. Pero repito, han perdido la fe en los juicios. Entonces Danilo Medina, él tiene jugando a que se diluya esa posible alianza, porque él en una alianza pierde, porque él lo que quiere, como yo he dicho, un partido mártir, un partido que quede ahí, que Abel no pase de ser lo que es, un candidato que tal vez no pueda levantar vuelo, muere ese candidato y queda la figura de Danilo Medina todavía vigente. Pero si Abel subiera y coge una posición de principalía en las elecciones, Danilo Medina termina también arruinada su figura política, porque esa es la pura realidad. Pues quería hacer esas precisiones de esos dos casos. El caso de los favores pedidos, que le devuelvan sus favores, sus dádivas, señores, su bondad. Eso es una vergüenza imperdonable para un presidente de la República que ganó elecciones libres, democráticas, en las primeras, en el 12, que fue un competidor. ¿Y cómo este señor puede salir con algo tan destemplado? Propio de una gente que llega y el Estado soy yo, o el Estado botín, o, como también se le puede decir, bueno, el Estado soy yo. Yo creo que esa es la mejor definición a los Luis XIV o Luis XV y todos esos Luises franceses. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien, en muchas ocasiones, mejor dicho, yo he tenido que repetir una expresión de Winston Churchill sobre la democracia. El peor sistema de gobierno es la democracia, con excepción de todos los demás. Siempre dijo Churchill, qué expresión tan completa, como son esas reflexiones churchianas. Genial, Winston Churchill, porque yo soy un demócrata convencido de que eso es verdad. Y fíjense cómo es tan verdad, fíjense cómo los autoritarios ahora quieren darnos notas de democracia, de que el terrorismo siempre se ha tenido la idea de que lo que hace un Estado para controlar el terror a los terroristas es legítimo. Porque el monopolio de la fuerza la tiene el Estado. No lo puede tener un combatiente, un guerrillero, una gente que sea rebelde. Y más en democracia, señores, en democracia. Porque una dictadura, no hay métodos ilegales para combatir una dictadura. Hay que decir esa verdad. Usted combate a Cuba, usted combate a Nicaragua, usted combate al señor Maduro, usted combate a Putin, usted combate a Xi Jinping, si es posible. Usted puede combatir al de Corea del Norte. Esa gente no hay métodos ilegales ni ilegítimos para combatirlo. Pero usted no puede poner que un acto de un terrorista puede ser legítimo. No, eso es ilegítimo. Y siempre el Estado se ha visto así. Los actos del Estado contra el terrorismo son legítimos. Y los actos del terrorista, siempre los actos del terrorista, cuando no sean en las circunstancias que yo he señalado, son actos ilegítimos e ilegales. Porque no es verdad que usted puede ir a ametrallar el aeropuerto de Roma, matar un reguero de turistas mexicanos y de todas las nacionalidades allí por la lucha de la OLP contra un avión o el stand de la línea aérea de Israel. Usted no puede hacer eso. O venir y secuestrar o bombardear, poner bombas en áreas donde están civiles y gente que no tiene que ver con esa lucha de Palestina. Y usted poner bombas y hacer de todo actos terroristas. Eso no es verdad, que eso de que es legítimo, eso no es verdad. O venir a la estación de Atocha en Madrid y usted poner una bomba en un cosa de esto, una mochila, 2 bombas ahí y explosionar un tren cargado de gente, de españoles que no tienen que ver nada con ese asunto de su guerra, de Irán ni nada de eso. España, ok, fue a la guerra de Irán, pero así fueron otros países, porque Polonia fue. ¿Y por qué no bombardearon aquí también? ¿Y por qué no bombardearon aquí? ¿Por qué no pusieron actos terroristas en República Dominicana que envió soldados allá? Entonces en Madrid vienen y explosionan un tren allí y se fue todo a pique. Entonces, los actos terroristas hay que combatirlos de verdad. Como dice, a la serpiente hay que cortarle la cabeza. El señor Biden, el presidente de los Estados Unidos, hizo unas declaraciones fortísimas ayer. Biden, si Hamas y Putin no pagan por acciones, habrá más caos, dice el presidente de los Estados Unidos. Pidió ayer jueves al Congreso miles de millones de dólares en ayuda militar para hacer frente al tirano de Vladimir Putin y al terrorista de Hamas. Óigase bien, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió 100 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania y a Israel. Tiene 2 guerras. Y cuidando a Taiwán también. Esa es la hiperpotencia de Estados Unidos, que tiene 25 portaaviones. Eso no es cosa de niños. Y ya ustedes saben lo que tiene más, que no hay que decir. Entonces, de hecho, en su discurso reiteró la noción de que el mundo se encuentra en un punto de inflexión en el que se está librando una lucha entre las democracias lideradas por Estados Unidos frente a modelos autoritarios como China y Rusia. Nosotros siempre vivimos hablando de eso, la lucha en el mundo entre dictadores y democracia, porque eso es lo que hay. ¿Cuáles son los amigos de Rusia? Hemos dicho nosotros.
todo ese grupo de genízaros y delincuentes, de una izquierda y de que comunistas, y los de Myanmar son militares, ahora son amigos de los gorilas militares, del cuartel. Los amigos africanos y los de Myanmar, y todos son gente, asesinos fríos, delincuentes, mercenarios. Esos son los regímenes que le gustan a cierta gente, yo diría. Entonces, Israel, que es el centro de todos estos problemas ahora, además de Ucrania. Pero en Israel, señores, Israel ha venido sufriendo desde la época de 1000 años antes de Jesucristo, o 1400, 1500 años antes de Jesucristo. Entonces el pueblo de Israel, cuando ya se asienta y se desarrolla en un área donde tiene 2000 o 3000 años allí, entonces es un agente ajeno a ese territorio y a esa vida, diríamos, con sus vecinos. Israel, con todos sus vecinos, ha tenido problemas, pero Israel ha subsanado todos sus problemas. Israel no tiene un enemigo. De los principales enemigos de Israel, de la gente que más daño le han hecho a Israel, Israel no lo tiene como enemigos. Baby, gracias. Usted se va al tiempo de los cananeos, usted va al tiempo de los filisteos, babilonios, ¿cuáles más? Arameos, griegos, romanos, musulmanes, mamelucos. ¿Quiénes más han pasado por ahí, Dios mío? El Imperio Otomano también, y luego los británicos. Y por último, los nazis, señores. Y Israel no arrastra odio contra ninguno de esos verdugos desde la época en que estaban en Egipto. Óigase bien que Moisés sacó su gente de ahí. 40 años navegando, como dicen, en ese desierto. Vagando, mejor dicho, en el desierto. Los israelíes no son enemigos de Egipto, no son enemigos de Roma, no son enemigos de los babilonios, no son enemigos de nadie, han subsanado todo. Señores, Alemania, hay que ver lo que hizo Alemania con los judíos. Israel no tiene ese odio cargado como tienen los palestinos contra Israel, o que tienen los árabes, musulmanes principalmente, contra Israel. Porque repito, los árabes cristianos, yo he dicho, han sido amigos de Israel, porque Israel lo tiene, son amigos de él. Ahí hay millones de árabes israelíes que viven en Israel. Entonces, yo creo que esta situación que se le ha creado a Israel es parte de todo este montaje de propagandístico que hay en Occidente, como esa lasitud, hemos dicho, se respeta los derechos humanos, las libertades, permiten que toda esta gente estén diciendo y todo, pero Israel no tiene. Yo he dicho siempre que su política de tierra por paz fueron efectivas, porque lo logró la paz con Egipto y con Jordania, no han vuelto a pleito con ellos. No ha tenido pleito con ellos, ha seguido arreglando su mundo con Marruecos, Túnez, ha seguido arreglando, fíjense, hasta con Arabia Saudita llevaba ya un arreglo bien largo. Con los Emiratos Árabes Unidos también ha ido buscando sus arreglos. Israel ha buscado arreglos con todo. Y fíjense, yo tengo un caso ahí de un nazis que lo traje y le voy a poner, yo quiero que Eri me ponga esa imagen ahí, para que ustedes vean, ese nazis, señores, ese arrimó 140,000 judíos, lo mandó a las cámaras de gas, Alois Brunner. Ese que ustedes ven ahí era el hombre clave de Adolf Eichmann, el hombre que Israel secuestró en Argentina, el Mossad. Lo llevaron a Israel, le hicieron un juicio allá a Adolf Eichmann. Eichmann era el jefe de este y dijo que ese era uno de sus mejores hombres. Ese caballero en el año 1953, ese que ustedes ven ahí, se lo llevó Jafe al-Assad, el jefe después, que fue jefe en 1971 de un golpe de Estado. Pero el régimen de Siria, en Damasco, se llevaron ese caballero para allá para organizar los organismos de espionaje
Ese nazi que mandó a matar 140,000 judíos, le mandó a Eichmann, a las cámaras de gas, ese que ustedes ven ahí, Alois Brunner, uno de los últimos criminales nazis que murió en Siria, en Damasco. Óigase bien, el hombre, el Mossad, le había enviado 2 cartas explosivas y perdió 3 dedos de una mano y yo creo que 2 de otra. El hombre estuvo al borde de la muerte porque era lleno de cicatrices, como dicen, porque los judíos lo querían eliminar, pero murió en Damasco. Porque, ¿qué hicieron los árabes? Seleccionaron a los criminales nazis más poderosos del nazismo, gente que fueron los que mataron millones de judíos, y los contrataron los países árabes para combatir a Israel. Pero Israel no ha hecho eso. Entonces, esas cosas son las que yo muchas veces tengo que decir, desde luego, todo ese ataque a Israel, porque eso fue una afrenta de los árabes, principalmente en Egipto. Nasser, el coronel Nasser, y Assad, el de Siria, se llevaron esos nazis para que lo asesoraran y le ayudaran. Y eso era una afrenta contra Israel, señor. Gente que asesinaron millones de judíos, sirviéndole a los ejércitos árabes. Israel, eso sirvió también para que ese ejército de Israel fuera modificando se fracturara la ética de combate. Por eso, cuando han entrado en Hamas, a Hamas, le entran, como dicen, como la conga, como se dice vulgarmente. Pero han perdido ya, se han fracturado las reglas éticas de la guerra, del combate, porque los judíos ya están hartos de cohetes, de asesinatos, de cinturones que se le explosionaban los árabes. Y bueno, entonces Israel, no hay duda, que el temor que hay ahora es que entre a Gaza y haga lo que nosotros hemos señalado aquí, que es lo que va a pasar. Acuérdense de mí, eso se está poniendo ahí, que es organizando esa fuerza de combate y todo ese armamento que se está arrimando ahí a la frontera de Gaza. Primero, para meterle miedo a los civiles que se vayan de ahí, porque sus octavillas se la han lanzado con aviones para que los civiles vayan abandonando. Israel ha pedido que abran a Rafah, que Egipto pueda recibir a algunos de esos civiles, que se vayan movilizando para áreas donde ellos saben que van a atacar, porque Israel va a atacar a Hamas y va a entrar allí con muchas pérdidas de soldados judíos, y las pérdidas van a ser grandes del lado de Hamas, porque ese terrorismo lo van a eliminar de cuajo. Que lo sepan, que Israel va a entrar ahí y que Israel han sufrido los palestinos, han sufrido los demás, porque en esa lucha Israel ha tenido que pasarle y violar parte de esas reglas éticas del combate, porque ha tenido que hacerlo, lamentablemente. Los soldados ya están abrumados, gente que ha perdido también familiares, lo bombardean, esa gente no está tranquilo. Y cuando cogen un arma y dicen que van a combatir terroristas de Hamas, van y hacen tropelías también, porque no hay duda de ello. En una oportunidad, cuando la guerra del 14 ahí, de 2014, en Gaza, un dron detectó 2 personas, iban caminando en una calle de Gaza. El dron la atacó y mató a las 2 personas. Las 2 personas eran 2 mujeres que iban hablando por teléfono y la mataron. Pero el ejército, ¿qué hizo el ejército de Israel? Declaró que eso eran objetivos militares, que eran terroristas. Las 2 que mataron. Porque la orden era que todo lo que se mueva ahí, civil o lo que sea, hay que dispararle. Oigan cómo es. Entonces esas son reglas que se han tenido lamentablemente que violar, y el ejército judío ha ido violando reglas éticas. Pero no hay que entender en la situación que Israel va a combatir o ha combatido ahí. Esto no va a ser fácil. Va a ser una guerra terrestre dura, van a morir muchos soldados de Israel, van a morir ahí, pero ahí va a morir Hamas. Dice Manuel Fermín, Hamas va a tener que salir por un corredor que será por Egipto o por el Mediterráneo, como le pasó a la ULP. Bueno, les invito a que lean la respuesta o
que escuchen la respuesta del doctor Marino Vinicio Castillo el domingo. También su blog La Pregunta, que ya en esta semana parece que se repite de la semana anterior, como decíamos nosotros ayer. Esta entrega es especial o es una segunda entrega, pienso que es la misma. Pero el doctor Castillo tiene una actividad intelectual muy activa y sé que está preparando también sus reminiscencias para esta semana, probablemente salen mañana en el Listín Diario. Es decir, que la actividad intelectiva o intelectual del doctor Marino Vinicio Castillo es siempre muy activa. Gracias por su atención, como siempre, y su rayo como siempre, este programa que tiene sus seguidores. Gracias siempre, muy agradecido de su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.